Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva capacitación de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, titulada Yerba Mate en Evolución, Innovación y Tendencias. Agradecemos de manera muy especial a nuestro socio en esta actividad, el INIM, el Instituto Nacional de la Yerba Mate Argentina, que una vez más acompaña a las iniciativas de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Les contamos que al finalizar la exposición de los disertantes vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas porque los invitamos a hacernos llegar sus consultas a través de la sección de preguntas y respuestas que aparece en la barra inferior de la pantalla de Zoom. Les contamos también que al finalizar la capacitación vamos a estar compartiendo en el chat un enlace que los va a llevar a una breve encuesta de satisfacción y una vez recibidas las respuestas estaremos enviando vía mail el material presentado por los disertantes. Nos acompañan el día de hoy Silvio Leguía, experto en comercialización, marketing e internacionalización de empresas. Silvio es licenciado en comercialización, cuenta con un MBA y más de 30 años de experiencia trabajando en empresas nacionales e internacionales del sector de alimentos y bebidas, como por ejemplo Molinos Río de la Plata, Peñaflor, Las Marías y Piporé. Además, Silvio es director de la carrera de marketing en la Universidad Gastón Dachari y es expresidente de la Asociación Misionera de Marketing. Gracias, Silvio. Es un placer contar con un profesional como vos el día de hoy. También nos honra con su presencia Sol Orquera, que es CEO de CBC. Sol estudió publicidad en la Universidad UADE y es una de las pocas mujeres que dirige una empresa yerbatera, considerada además un ejemplo de liderazgo femenino. CBC es un ejemplo sin dudas de innovación aplicada a la industria yerbatera, del desarrollo de nuevos productos y la conquista permanente de nuevos mercados, por lo que es sumamente enriquecedor escuchar y aprender la experiencia de Sol, de este caso de éxito que hoy nos acompaña. Muchas gracias a todos por estar sumándose a esta capacitación de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Y sin más, le cedo la palabra a Silvio. Buenos días, muchas gracias Florencia, gracias Roxana, la agencia, gracias María Marta del INIM por convocarnos para esta charla que esperemos que sea de interés. Por la cantidad de inscriptos y la cantidad de conectados parece que lo es, así que esperemos estar a la altura. Como introducción quiero explicar que la idea que lo que vamos a conversar acá no intenta ser una disertación académica ni tampoco transmitir un manual de lo que hay que hacer, sino simplemente compartir con todos las observaciones, las vivencias y sacar conclusiones juntos sobre lo que pudimos haber visto intentando desarrollar y hacer crecer este mercado de la yerba mate, este producto que tanto nos identifica y que tantas sensibilidades despierta, junto con Sol, que tengo el honor de que me acompañe, que ya hemos dado charlas juntos y para mí el caso de CBC es un caso súper interesante para esta temática en particular, porque podemos decir que es una empresa que creó una categoría que no solamente la lidera, sino que la creó y que está constantemente reinventándose y está siempre en la búsqueda de nuevos segmentos, de nuevos mercados y constantemente innovando, con lo cual es el mejor ejemplo que podemos tener para acompañar esta charla. Bien, no hace falta entonces que me presente porque ya me presentó Florencia, solamente para resumir que mi trayectoria fue siempre en área comercial de empresas de alimentos y bebidas. Estuve en más de una yerbatera, también casualmente en algunas bodegas que voy a usar como ejemplo también, como caso de ejemplo que podría inspirarse la yerba mate, y en algunas otras de consumo masivo también. Pero estamos acá para hablar de yerba mate. No nos vamos a poner a definir ni a hablar técnicamente de un producto que todos lo conocemos y que todos estamos súper familiarizados, sino simplemente cuál es el desafío que tenemos actualmente con nuestro producto emblema, con nuestra infusión nacional, para mantener lo que es y seguir desarrollándose a futuro. Porque acá pongo una frasecita que dice 500 años de historia y 500 más por delante. O sea, la yerba mate tiene una historia muy grande y tiene un montón de desafíos que seguir adelante. Y hablo de tradición
Y hablo de futuro, que es lo que nos da pie al punto que sigue, innovar. La palabrita innovar, que es una palabra que tiene obviamente una connotación positiva desde cualquier punto de vista, sin embargo, es tan particular el mundo de la yerba mate comparado con otros sectores que a veces despiertan algunas sensibilidades que no siempre es bienvenido. En otros rubros, recién di el ejemplo del vino, por ejemplo, por alguna razón, nosotros como consumidores de vino nos encanta que nos enseñen, nos encanta aprender, nos encanta que venga un sommelier y nos diga frasecitas cliché, que nos encanta aprenderlas y después repetirlas en otros ámbitos como que estamos nosotros dando cátedra sobre eso. Pero cuando hablamos de yerba mate, por alguna razón no nos gusta que nos vengan a querer enseñar cosas. Y no nos gusta que aparezcan sommeliers de yerba mate explicando cosas que nosotros consideramos que nadie nos tiene que enseñar. Y eso despierta resistencia, despierta antipatía. Entonces, fíjense que las mismas prácticas que en una industria pueden generar tanto interés, en esta industria en particular siempre genera algún tipo de resistencia. Y eso se traslada al ámbito del producto propiamente dicho. Cómo innovar un producto que está bien como está y que lo vengo consumiendo así hace 30 años, de 40 años que me van a decir lo que tengo que hacer. Ya no vamos a meter un poquito más en ese tema, pero la idea no es romper la tradición, sino cómo hacemos para proyectarla y por qué. Y acá esta última frase de esta filmina es que es un producto cultural que busca su lugar global. La palabrita cultural hace referencia a que la yerba es difícil de definirla como producto separado de lo que implica como cultura. Para nosotros, para los argentinos, para los paraguayos, para los uruguayos y para los del sur de Brasil, está tan inserto en nuestra cultura que es difícil aislar el componente producto del componente experiencia. Y ese es el gran desafío, porque cuando queremos abrir nuevos mercados, sobre todo cuando queremos exportar y llegar a otros países, intentamos argumentar sobre el producto, intentamos definir los beneficios que tiene, explicar lo de los antioxidantes, los minerales, bueno, todo lo que fuimos aprendiendo nosotros, pero nos cuesta mucho transmitir la experiencia, el momento, lo que significa simbólicamente para nosotros consumir este producto, que en realidad es un ritual que nos acompaña en momentos especiales. Entonces, dicho esto, si es un producto que ya está tan inserto y que está tan aceptado y que nadie lo discute, nosotros tomamos mate sin cuestionarnos por qué tomamos mate. Aprendemos a tomar mate de chicos o de adolescentes, o bueno, en la universidad la mayoría, y nadie nos explica, o en su momento no lo hicimos porque resulta que tiene antioxidantes, resulta que es diurético, que es energizante natural y que es una buena alternativa al café. Nosotros tomamos mate por otras cuestiones. Después resulta que nos enteramos que es un producto saludable. Bueno, y bienvenido sea. Pero cuando queremos explicar afuera, ahí sí tiene que saltar a la vista estas cuestiones. Pero entonces decimos, ¿por qué debería innovar la yerba mate? Vamos a mirar este grafiquito muy simple, o al menos a primera vista es muy simple, pero que nos dice un montón de cosas. Lo que estamos viendo ahí, las columnas, bueno, son las ventas de yerba mate en toneladas. Lo que estamos viendo ahí son los últimos 5 años de ventas de yerba. Las columnas azules son las ventas en mercado interno y las columnas rojas son las exportaciones. Ahí hay como varias conclusiones para sacar. Em, Sol, vos que me estás acompañando, por ejemplo, ¿tendrías algún comentario sobre esto que estamos viendo acá en pantalla en este momento? ¿Qué tal, Silvio? Gracias. Bueno, gracias a todos por esta convocatoria tan importante para darle visibilidad a nuestro producto emblemático de la Argentina, la yerba mate. Para mí, poder ver esta evolución que está teniendo en los últimos años nuestro producto en el mundo, es realmente una consolidación de diferentes sucesos, ¿no? Muchos que tengan que ver con lo propio, ¿no? Con el producto, como decía Silvio, en sí mismo, el descubrirlo, el conocerlo, el compartirlo. Lo otro también es haber podido participar de muchas ferias que ha organizado el instituto a lo largo de estos años y mismo la agencia, que nos han permitido dar a conocer, probar, llamar la atención y bueno, y otros fenómenos también
que tienen más que ver por ahí con lo cultural, como decía Silvio, que es esto de ver tantas personas, tantos embajadores en el mundo que empiezan a llamar la atención acerca de nuestro producto. Creo que además hay una tendencia en el mundo muy llamativa, que es la de buscar espacios que nos permitan conectar con nosotros mismos, que nos den de alguna manera, nos hagan vivir el momento, ¿no? Y la yerba es eso. Eso para nosotros, hoy para los argentinos, los paraguayos, los chilenos, los uruguayos, brasileros, y ahora también lo es en otros países del mundo. Con lo cual, yo creo que estos números tendrían que seguir consolidándose y mejorando año tras año. Exacto. Y si miramos los números, también estamos hablando de, bueno, ¿qué nos dice, no? 258.000 toneladas. ¿Es un número? Sí, suena grande, sí, suena grande. Ahora, acá estamos viendo la evolución de los últimos 5 años. Una cosa que estamos viendo acá es que aparentemente no crece. Tuvimos un 2023 que todos festejamos, año récord, qué bien que nos está yendo, y de golpe 2024 se nos cae todo a pedazos. Otra cuestión que estamos viendo acá es la proporción. Nosotros solo como estamos muy metidos en esto, quizá hay cosas que ya la vemos como familiares y ya ni siquiera le prestamos atención. Pero a veces cuando se habla tanto de la internacionalización de la yerba mate y hablamos de los jugadores de fútbol, Messi, Colapinto, el Papa, etcétera, decimos, bueno, cómo la yerba está conquistando al mundo. Sin embargo, si la comparamos con lo que es el mercado interno argentino, y estamos hablando solo del argentino, sigue siendo en proporción muy, muy lejos de lo que es el mercado interno nuestro. Sí, Tiene sí, buenos eso momentos, estamos de acuerdo. tiene años que estamos mejor. Y hay otra cosa más que por ahí no se ve en este gráfico, que ya hay que poner un poquito la lupa, que es las exportaciones, a qué destinos van. Y ahí nos encontramos con que hay una concentración muy grande en un solo mercado, ¿no es cierto, Sol? Sí, yo igual considero, Silvio, que de alguna manera es verdad que hay una tendencia, o sea, yo como separaría las tendencias, ¿no? Te diría que lo dividiría en tres, me parece, como desde mi perspectiva, ¿no? Del mercado. Por un lado está, como bien decís, el mercado interno, el mercado nacional, que tiene un comportamiento por ahí diferente al que debería ser por la tasa de crecimiento poblacional. Esto lo hemos conversado, como bien vos decís, entre otros colegas también, pero de alguna manera sí hay algo que cada vez se instala más, que es el consumo de la yerba. Tal vez los números no los están evidenciando, muchas veces también nos preguntamos acerca de eso, pero creo que en lo cotidiano sí observamos que hay ¿no? como un crecimiento de ese consumo en diferentes momentos del día del trabajo que antes no se tenía. Y en el caso del mercado internacional yo lo dividía en dos, por eso lo de tres mercados, porque tienes el mercado de las exportaciones de producto canchada, ¿no? Como nosotros le decimos, o molida inclusive, que es como digamos, el producto, la materia prima, por ahí para los que no están al tanto. Y después tenemos el mercado del producto terminado, que es el mercado del valor agregado de la Argentina, donde sí, ahí sí se consolidan las marcas en el mundo, y el cual yo sí veo que está creciendo, y creo que a ese es el mercado donde hoy tal vez estamos haciendo mención cuando hablamos de que empieza a tener otro desarrollo y otra tendencia. Por supuesto que estás hablando de un producto que sigue siendo de alguna manera muy local, con lo cual es un desafío permanente. Yo soy muy auspiciosa, igual entiendo que no van a duplicar los números en los próximos 5 años, pero si pudiéramos seguir recorriendo un camino de transición, vos pusiste 500 años de historia, 500 años más, me parece que en esa construcción en el tiempo, en esa transformación del mercado, es donde vamos a seguir conquistando el mundo con la yerba mate. Exacto, y la idea es seguir internacionalizándolo, pero intentar buscar un lugar de manera que se convierta en un hábito de consumo habitual y no solamente en algo exótico o de alguna manera circunscripto a segmentos muy puntuales de consumo, lo que llamamos el mercado nostálgico. Em, por- Sí, es Como transformar conclusión, esa experiencia, ¿no? Silvio, me parece exacto. que lo más difícil, vos lo dijiste, es lo cultural. O sea, lo que nosotros sentimos en el momento de tomar el mate, no es solo nos sentimos mejor, o sea, físicamente, mentalmente, ¿no? Nos da tensión, nos sentimos energizados. También compartimos un momento, una charla, un silencio. Entonces, todo eso es algo que se experimenta en el tiempo y después te das cuenta que tenés vos mismo la necesidad de seguir consumiendo.
este producto. Exacto. Y son cosas que a veces son difíciles de explicar y difíciles de transmitir. Pero el desafío es entonces cómo hacer para seguir creciendo en un mercado que está estable, que además acá no estamos poniendo el componente del crecimiento poblacional, porque si hacemos el per cápita de estos kilos por la población, vamos a ver que estamos también estancados hace un buen tiempo en una cantidad que son 6 kilos per cápita. Esto, como conclusión, podemos decir que en lo que es mercado interno, las ventas están estables. Este es un dato tremendo que salió de una investigación que llevó adelante el INIM hace unos años. 98% de los hogares de Argentina tienen yerba mate. Creo que ningún producto puede llegar a ese nivel de penetración, ni siquiera creo que el agua de la canilla podríamos decir que está en el 98% de los hogares. Es una buena noticia, el desafío es cómo hacer para seguir creciendo de eso. El consumo per cápita está estancado en el orden de los 6 kilos, a veces de 6,10, a veces de 5,90, pero podemos decir que está ahí. Este es un dato que por ahí tenemos que estar preocupados. El consumidor se está avejentando. Las nuevas generaciones sí toman mate, pero en competencia con muchos otros productos, que son los productos sustitutos. Justamente lo que estoy poniendo ahí, nuestro estómago tiene una capacidad, con lo cual no solamente la yerba compite con el café y el té, que podemos decir que son los sustitutos naturales, sino también con cualquier otra bebida que pueda llegar a competir el momento de consumo y el espacio en el estómago limitado que tenemos todas las personas. Y en el mercado externo, lo que decimos es que está muy concentrado en Siria. Después también tenemos para hablar sobre lo que es exportar a granel y exportar envasado. Pero la realidad es que los números que vemos de exportaciones están muy concentrados en ese mercado. Los consumidores de mate básicamente son lo que llamamos nostálgicos, que son básicamente los argentinos viviendo en el exterior, y los árabes, no solamente los árabes de Siria y Líbano, sino también los que se fueron de esos países y generan como un segundo mercado nostálgico. Una característica que tienen los árabes es que se van a vivir a otros países, se van a vivir a Alemania, se van a vivir a Canadá, pero no adoptan nunca la cultura de ese país. Ellos siguen manteniendo su misma cultura de origen y quieren seguir manteniendo sus mismos hábitos, sus mismas prácticas y por supuesto consumiendo sus mismos productos. Eso es una oportunidad para la yerba porque quieren seguir consumiendo yerba mate. El desafío es cómo hacer para que el canadiense o el alemán tome mate. Ahora ya nos metemos con eso. El mate está creciendo en reconocimiento. La gente ya no es tan extraño, ya no nos pasa como antes que viajábamos y en los aeropuertos nos miraban con desconfianza cuando llevábamos un paquete de yerba. En general, se puede decir que el mundo ya sabe lo que es el mate. El desafío es que eso después se convierta en un hábito de consumo. Hoy de la mano de los jugadores de fútbol, de la mano de los actores, de la mano de todos los famosos que toman mate, ayuda muchísimo. ¿Es un producto saludable y natural? Es una ventaja, sí. Tiene un sabor poco amigable, podemos definirlo de esa manera. Es difícil que el mate, la primera vez que lo probemos, de hecho, no sé si todos se acuerdan de la primera vez en su vida que probaron un mate, si se acuerdan qué reacción tuvieron. ¿Vos te acordás, Sol? Sí, 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 me acuerdo y de hecho por muchos años, pobre mis padres, no me gustaba el sabor de la yerba, y bueno, probaban con todos los sabores, creo que por eso también fuimos probando nuevos sabores, a ver si El, encontraban una que me guste. el sabor del mate es un sabor Pero amargo, es un obviamente, sabor difícil, primero, es yo digo que es fuerte. algo que uno va adoptando con el tiempo. No es un sabor dulce como son los primeros sabores que buscamos desde que nacemos. Aparte con el tiempo vamos siempre buscando sabores más amargos por naturaleza. Con lo cual, eso me parece muy interesante porque, bueno, vos lo has vivido también en todas las ferias, cuando uno tiene la oportunidad de estar en contacto con nuevos consumidores, bueno, que la primera reacción siempre es un poco como no tan amigable hasta que empezás a disfrutar. Eh, y ahí sí, digamos, te comento que por ahí, en nuestra experiencia, yo creo que el hecho de tener blends y sabores, muchas veces lo hace un poco más amigable. Exacto, porque estamos sumando una serie de cosas que se convierten en desafíos, que son los que vamos a encarar después cuando hablamos de innovación, cómo hacemos para verlo. Pero la realidad es que es difícil que un producto que es amargo, caliente, fuerte, que no tiene nada de dulce y no tiene tantos matices tampoco como podés lograrlo haciendo, blendeándolo con otro tipo de hierba, guste la primera vez, como nos pasó a nosotros. Sin embargo, después por alguna razón
nos terminamos volviendo todos adictos al mate, en el buen sentido. Fanáticos, No podemos fanáticos del vivir sin mate. mate. Eh, Bueno, ahí un poco yo me tomo de lo primero que estabas diciendo, Silvio, al inicio, ¿no? Que es un poco también cómo desde nosotros mismos, si realmente buscamos tener nuevas formas de consumo, nuevos consumidores, atraerlos, también ser más permisivos con las reglas, ¿no? O sea, borrar esas reglas escritas en no sé dónde y empezar a pensar más en el consumidor, porque al final del día nosotros hemos sido muy promotores de que cada uno tome el mate como le gusta, o sea, esto es algo que vos vas a ingerir, por ende, justamente para mí hay que pensar siempre en la experiencia del consumidor y las personas que queremos de alguna manera conquistar o atraer con nuestro producto, y bueno, ser más permisivos, si les gusta dulce, si les gusta con sabores, si les gusta edulcorado, más fría el agua, o sea, cambiar un poco esa el mentalidad producto nos está hecho para permite el que lo crecer. consume. Eso sin duda. Entonces, por ahí tenemos que dejar de ser tan puristas y tan tradicionalistas y abrir la cabeza para saber que el mundo por ahí necesita otro tipo de cosas. La forma tradicional de consumo, el mate con termo, mate, bombilla, es lo que genera una gran barrera para ingresar a nuevas culturas, por una cuestión de que no es práctico y además ni hablar, ni hablar de compartir la bombilla. En otras culturas es directamente incomprensible y nosotros tampoco lo racionalizamos demasiado, simplemente lo hacemos. No nos ponemos a pensar si estar compartiendo gérmenes en una bombilla es saludable o no. Directamente no nos lo cuestionamos, es parte de nuestra tradición. A mí se me ocurrió preguntarle a ChatGPT cuáles son los principales síntomas que deberían encender una alarma en un sector industrial. Y ChatGPT me contestó esto. Me contestó pérdida de volumen, caída de imagen, pérdida de rentabilidad, amenaza de productos sustitutos, envejecimiento de los consumidores, cambio de hábitos y cambio de contexto. Entonces, si miramos esos 7 puntos, podemos decir que hay que encender por lo menos una luz amarilla en algunas cuestiones de por qué acordate que estamos intentando responder la pregunta ¿por qué deberíamos innovar en el mate? Y estamos teniendo una serie de argumentos que nos dicen, si no innovamos, nos vamos a quedar donde estamos y difícilmente consigamos nuevos mercados. ¿Cuál es la situación actual? ¿Tenemos fortaleza? Sí. El producto está cada vez más visible, tiene propiedades y beneficios reconocidos, es una alternativa al café. Complemento para dieta se escucha mucho en el exterior esto, porque el mate, si bien no es un producto que te adelgaza, sí te permite no tener hambre y eso es un complemento ideal para dieta. ¿Cuáles son los desafíos? El sabor, como decíamos recién, la forma tradicional de consumo, el tema de la experiencia. Para nosotros el mate es una experiencia y eso es un gran desafío para poder em, replicar en otros mercados. Y el tema de los accesorios. El mate no es una bebida lista para beber. El mate viene acompañado de una manera de preparación y de una manera de consumo que implica poca practicidad. Entonces no deja de ser eso una barrera. Esto que quiero compartir acá, como esto tengo miles, y como vos tendrás también, y como todos los colegas nuestros que viajan por el mundo, que es la experiencia de hacerle probar por primera vez a una persona adulta, un extranjero que nunca en su vida tomó mate, hacerle probar mate por primera vez y ver su reacción. Y yo aquí aclaro que esto siempre es en un contexto de una feria internacional, con lo cual es una persona que está visitando el stand, que yo le hablé del producto, ya le expliqué, le hablé maravillas, por supuesto, y estas personas todas, lógicamente, por una cuestión natural, quieren tener una expresión de cortesía, es decir, quieren probar el producto y obviamente no me van a decir, me quieren decir algo lindo porque es natural querer ser diplomático en una situación como esa. Sin embargo, hay expresiones o microexpresiones que son totalmente involuntarias y que no se pueden manejar porque son neurológicas. Entonces, esto es lo que pasa cuando un adulto que nunca probó mate lo prueba por primera vez. Peter? How is it? No lo pueden ocultar esas reacciones que les genera probar mate por primera vez. Es mate amargo con bombilla, tal cual lo tomamos nosotros. Acá por ahí hay que tener ciertas cuestiones relacionadas con el tema de que
que vean que, nadie más tomó esa bombilla, o que es descartable, cosas así, porque obviamente que no le puedo invitar el mismo mate que estoy tomando yo. A veces nos ha pasado al revés. Hay gente que te pide, ¿puedo tomar el tuyo? Eso también es muy interesante, ¿no? Es un punto Eh, que también juega a favor. El mate genera curiosidad. Ese sí. ritual que estamos haciendo nosotros, a la gente le nace acercarse y por supuesto que ver de qué se trata. Igual a mí Pero me encantó, Silvio, la anécdota cuando viajaron con un grupo de ahí de colegas, y una persona vio un platito que habíamos puesto con yerba, como para que observen las moliendas, los tipos de yerba, y la persona fue y tomó para comer. Eso fue esa genial. experiencia es más complicada de que elegir. Pero bueno, me parece que es así, generar curiosidad, como decís, bueno, por ahí tener en cuenta estos detalles a la hora de compartir la experiencia y a su vez entender que también ya de a poco, a medida que se va visibilizando, pasa lo contrario. Muchos también quieren pertenecer o formar parte de nuestra cultura y te piden de compartir. Exacto. Pero bueno, queda planteado entonces dónde están nuestros desafíos, ¿no? El mate es algo gigantesco, es algo que ya está inserto en la cultura de algunos países. También se exporta, pero no deja de ser determinados segmentos los consumidores, los grandes consumidores de mate, y queremos llegar al mundo, queremos que todo el mundo tome mate. Entonces, ¿cómo le vendemos yerba al mundo? No a los argentinos que viven afuera o a los árabes que andan en otros países. ¿Cómo le vendemos al mundo? Y acá viene esta palabrita, que es de qué se trata esta charla, que es básicamente innovar. Innovar en el sentido de buscar la vuelta para encontrar una puerta que nos permita entrar a ese segmento de consumidores que hoy por hoy están cerrados a tomar mate de la manera tradicional como lo tomamos nosotros. Pero cuando hablamos de innovar, ¿qué estamos diciendo exactamente? ¿De qué hablamos cuando hablamos de innovación? Y acá yo lo planteo que se trata de intervenir en cada etapa de la cadena de valor. La más visible y la que más ejemplos podemos dar es la innovación en el producto, que ahora vamos a meternos en eso. Pero también podemos intervenir en la manera de producir, en las etapas o en el proceso de producción. También en el packaging y el diseño, ahí tenemos mucho para trabajar. Y por último, al menos lo que vamos a tocar acá, en todo lo que tiene que ver con la forma de comunicarlo, con la comercialización y con el marketing. Cuando hablamos de producto, ¿de qué estamos hablando? Experimentar formatos y alternativas más amigables para otra cultura. Entonces, por un momento, salirnos de la tradición del mate con bombilla y pensar cómo hacer para hacerle la vida más fácil al que quiere probar mate y no pertenece a nuestra cultura. ¿Qué se hizo hasta ahora y qué podemos aprender? Acá podemos hablar de varias cosas. Se habla de sticks, de cápsulas, de listo para beber, mate cocido frío, energizantes, digestivas, hierbas premium, ediciones especiales. Ilustro esta diapositiva con estos dos productitos que los que estuvimos mucho tiempo dando vueltas por el mundo nos conocemos ya de memoria. La yerba guayaquí es una yerba de Estados Unidos, de California, que logró encontrar su segmento. Básicamente tiene varios formatos. Este que pongo yo de ejemplo es la lata. Y Club Mate es una bebida alemana que también particularmente encontró su nicho en Europa y encontró también su manera de quedarse con el top of mind de esa categoría. Hoy el ejemplo típico de mate bebible en Europa es Club Mate. Desconocemos su nivel de venta, su volumen, etcétera, pero que logró un lugar, no hay dudas de eso. Pero ¿qué más? Estos son, le llamamos sticks, que es básicamente yerba mate soluble. Lo que está dentro es como una yerba mate instantánea. El sobrecito tiene la dosis exacta de una taza, porque eso es un tema también. Vos llegaste a probar alguna vez soluble de sol, viste que es re difícil encontrarle la Ujú. dosis justa. Si te pasas un poco la taza queda intomable. Mm. Entonces, de alguna manera esto te soluciona que Sí, la sea medida exacta. la medida exacta, porque si no, el tema es claro, acá el tema es el costo. Las cápsulas de yerba mate, que están cada vez más empezando a verse, en este caso son compatibles con Nespresso, que es una manera de tomar mate cocido con la practicidad de una maquinita. Estos son bebidas listas para tomar, yerba mate en latas, refresco. No, en este caso no lo transmiten como energizante, simplemente un refresco a base de yerba mate para aprovechar toda la buena prensa que está teniendo el mate, pero haciéndolo más amigable.
Este sí es un energy drink, es uno de los tantos que ya se encuentran en el mundo que buscan el concepto de energy drink y utilizan la yerba mate como soporte para diferenciarse. Puerto Mate, esto es un tereré envasado, también es de Europa y lo hemos visto, hemos sido compañeros de feria alguna vez y es un lindo concepto para transmitir también que combina un diseño que intenta ser como de época, pero en un envase moderno, fácil y práctico. Este es uno que, bueno, que me toca de cerca, es un desarrollo que hizo Piporé para la India, específicamente para la India, que es básicamente consiste en un mate cocido que está en cápsulas, perdón, en saquitos piramidales, es decir, esos que son un poquitito más premium, que tienen una tela que permite ver el interior. Y lo que se hacía acá es mezclar la yerba con hierbas más conocidas en la India para ir acostumbrando de a poco al paladar del indio al sabor de la yerba mate. En este caso, el ejemplo que estamos viendo ahí es de pétalos de rosa. El nombre Kajari es el nombre de la diosa de la yerba mate, que en la cultura india el tema de los dioses era algo que era visto positivamente, y el diseño es un mandala hecho de hojitas de yerba mate que intenta también. Después nos enteramos que mandala es solamente el sur de la India, que la India es un mercado muy multicultural, pero como intento de acercar el producto a una cultura que encima es 1.350 millones de habitantes, es un ejemplo válido también como esfuerzo. Después lo que ya vemos acá en el país, ¿no? Helados de yerba mate, coctelería a base de yerba mate, gastronomía a base de yerba mate. Como vemos, se están haciendo un montón de cosas con iniciativas tanto nuestras, o sea, de Argentina, como incluso de otros lugares, con diferentes resultados. El tema es, si comparamos las miles de toneladas que vimos en el cuadrito anterior, con cuánto puede mover esto, no sé qué conclusión podríamos llegar. ¿Vos tenés una opinión sobre esto, Sol? Ya, yo creo que lo interesante de las innovaciones es que vienen como a confirmar que se trata de un sistema, ¿no? La innovación es algo más sistémico, de alguna manera, si no hiciéramos esto o no existieran este tipo de desarrollos, finalmente tal vez no hubiera tanto interés en la yerba. Eh, Comparto contigo que no son por ahí los productos que nos van a traer el volumen al que estamos siempre acostumbrados a manejar en los números, ¿no? Como vimos antes, pero sí me parece que son beneficiosos para el sistema de innovación y que a más productos, más alternativas, de alguna manera se beneficia siempre el producto final, la industria, y seguramente algunos además son exitosos en sí mismos, son un negocio en sí mismo, como pueden ser otros casos que veíamos antes de bebidas que están listas para tomar en el mundo. Y creo que hay que seguir apostando a este tipo de bebidas o desarrollos, ¿no? Diferentes. Y en cuanto también a lo nacional, me parece muy interesante. Eh, por supuesto que a veces es difícil mantener una estructura de un negocio cuando los números no acompañan. Nosotros hace unos años, recordaba en el 2004, lanzamos, 2004, hace 21 años atrás, lanzamos una bebida a base de yerba mate que se llama mate fresco. Era una bebida lista para tomar en dos sabores, finamente gasificada. La verdad que era un producto excelente, teníamos un nivel de aceptación de consumo fabuloso. Bueno, nos encontramos con que también tenía otra particularidad, ¿no? Era otro mercado, era el mercado de las bebidas, estás compitiendo con marcas diferentes, el momento de consumo es diferente. Entonces, yo lo tomo también como aprendizaje y creo que en definitiva a veces también las cosas son timing. O sea, hoy hay como un poco más de amplitud para proponer otro tipo de productos. Hace unos años atrás tal vez no lo era y creo que hay que seguir insistiendo. Totalmente. Mi conclusión acá es que tenemos que saludar y agradecer este tipo de emprendimientos. Nos hace muy bien a la industria, le permite visibilidad al producto. Es difícil que alguna de las grandes yerbateras, alguna de las del top 10 de Argentina, se dediquen a algo de esto, porque justamente si comparás lo que significa un desarrollo como esto y lo caro que es para los kilos que puede llegar a generar, obviamente no le va a cerrar. Pero que haya emprendimientos de este tipo en Argentina y en el mundo es muy saludable para la industria porque permite ser una punta de lanza para ir abriendo nuevos mercados que de a poco se vayan familiarizando. Después, si les interesa conocer cómo es el consumo tradicional, bienvenido sea. Bien, esto en cuanto a producto. En cuanto a producción,
diferenciación y agregado de valor en prácticas de producción sostenible. Es algo que abre mercados, que atrae, que en algunos mercados más maduros, la incorporación de prácticas sostenibles, la mejora de la trazabilidad y el uso de certificaciones permite ingresar a mercados que de otra manera sería un poco cerrado. Todas estas certificaciones, todas estas normas que a veces son un poco difíciles de cumplir y bueno, es un desafío poder adquirirlas, permite que, sobre todo en los supermercados de Europa, en Estados Unidos, hay un público grande, por ahí en Argentina está todavía en desarrollo, pero que de alguna manera, acá pongo de ejemplo a dos marcas que están muy enfocadas en lo que es la yerba orgánica, como Kraus y como Rapipó, ese tipo de desarrollos, que son nichos de alguna manera, pero que se suben a una tendencia que es creciente en el mundo, todo lo que sea orgánico, todo lo que sea sustentable, todo lo que sea amigable con el medio ambiente, sin duda, que no deja de ser también una puerta de entrada. En lo que es packaging y diseño, buscar la forma de que los envases sean funcionables, reciclables, contar un poco historias en las etiquetas. Yo a veces digo que la yerba mate desperdicia mucho el espacio que tiene en su frente y contrafrente, que ahí después vamos a compararlo con el vino, un poquito el vino aprovecha mucho cuando un consumidor da vuelta una botella de vino, le cuenta una historia. La yerba por ahí le falta trabajar un poquito eso. Y una identidad visual para exportación, olvidarnos del público que nos conoce, el público tradicional, y entender que estamos queriendo apuntar a un público de otro lado. Acá pongo como ejemplo lo que está haciendo Mate Rojo en conjunto con Plastimic, que es un envase compostable. Fue un desafío para que sea un envase amigable con la yerba mate, pero permite abrir mercados por ese lado. Acá, bueno, pongo de ejemplo a Piporé en el sentido de que fue una de las que se animó a poner algo en el contrafrente del paquete contando una historia. En este caso, la leyenda de Piporé. El storytelling es una linda forma, una linda herramienta para poder generar un lazo emocional con un cliente que en definitiva tiene muchas opciones para comprar. Entonces ese momento íntimo en que el cliente te está mirando, el posible consumidor, contarle una historia puede ser, que es lo que el vino hace con maestría, ¿no? Acá el ejemplo de Tarahui que hace este kit que está claramente como si fuese para el primero que está por probar mate por primera vez, ahí tiene todo junto de una manera simple y amigable también, y esto lo usan mucho en el exterior. Y finalmente este ejemplo también de Piporé, que es paquetes desarrollados específicamente para un mercado, en este caso el mercado árabe, que tiene códigos y componentes y tramados que tienen que ver con esa cultura. Pensar en cómo acercarnos a los mercados a través del buen diseño tanto del packaging como del diseño en sí mismo. Y por último, lo que tiene que ver con comercialización y marketing, la forma de comunicar, clave para llegar al consumidor. Este concepto de los superalimentos o superfood o la bebida funcional es un camino que la yerba mate se puede subir fácilmente y que de hecho lo están haciendo, pero empresas extranjeras que compran a granel y lo venden así. El uso de influencers y redes sociales, que si bien está como un poco bastardeado, pero no deja de ser una vía muy directa y con mucha credibilidad para llegar a los clientes. Y después, bueno, buscar los canales online, las suscripciones, todo lo que tiene que ver con la venta electrónica, que en algunos mercados está mucho más desarrollado que en otros y que es una manera también de aprovechar. Esto es lo que decía de Superfoods, estos son dos ejemplos completamente de afuera de Argentina, pero que posicionan la yerba mate como un superalimento por sus antioxidantes, por los minerales, por las vitaminas, lo ponen en ese lugar que es de interés general para cualquier país del mundo. El uso de los influencers, bueno, en este caso no son influencers pagos, sino gente que famosos que toman mate, como Messi, como el cantante de Metallica, que nos sirven un montón para la visualización. Este caso, que calculo que todos los conocen, fue un ejemplo reciente de cómo sacudió el mundo de la yerba mate a través de una marca nueva que nació de la mano de dos influencers que lo que hicieron fue trasladar a una marca comercial su marca personal, que ya tenían una gran cantidad de seguidores que le tenían mucho cariño, y cuando lanzaron su propia marca de yerba generaron un boom en el mercado. A algunos les molestó, hubo todo tipo de reacciones, pero no hay que tomarlo como un aprendizaje de cómo estas vías alternativas de comunicación con el mercado pueden llegar a generar un efecto súper positivo en un mercado que está súper poblado y que es muy difícil abrirse paso con una marca nueva de cero y llegar a ser masivo. Y lo último, Amazon, que son pocas las empresas que tienen cuentas en Amazon, cuentas institucionales en Amazon. Y es una vía de llegar a clientes en Estados Unidos, por lo menos,
súper directa y efectiva, digamos. Bien, y para cerrar esta parte, tendencias internacionales y un nuevo mercado, hoy el consumidor global busca salud, practicidad y autenticidad, y eso es lo que le tenemos que dar. Hay un cambio en la percepción global de la yerba mate en el sentido de que lo ven más allá de lo que es un producto natural, que lo ven como algo de alimento y de alimento barato. Las tendencias de consumo saludable nos juegan muy a favor y todos los mercados emergentes, si desarrollamos las estrategias de entrada correctas, nos van a permitir competir globalmente. Hay que entender que al consumir hay que adaptar el mensaje, hablar su idioma, respetar sus códigos y generar experiencias nuevas. Y ahora, la última parte que quiero hacer antes de pasarte la palabra, Sol, es algo que es, miremos otras industrias lo que hicieron. Lo voy a pasar rápidamente porque estamos medio con el tiempo justo, pero estamos tratando de inventar un camino, de trazarnos un camino, pero no deja de ser válido si hubo otras empresas, otras industrias que pasaron por procesos similares. Y acá tomo el ejemplo de dos productos de base agrícola, que de los cuales somos grandes productores nosotros, Argentina, y que tienen un camino recorrido. Y estoy hablando del té y del vino. ¿Qué podemos tomar como ejemplo de esto? El té, al igual que la yerba mate, es una sola plantita. Es una sola planta de la cual surgen toda la infinidad variedades de productos, que es esta, la Camellia sinensis. ¿Y cómo hacen los grandes productores de té? También estamos hablando de un producto milenario que tiene una antigüedad muy grande y que tiene un mercado gigantesco. Pero fíjense cómo de una sola planta sale tanta variedad de productos y la diferencia pasa en diferentes maneras de producirlo, en las distintas etapas del proceso de producción del té, van haciendo cosas diferentes para que haya un té blanco, un té verde, amarillo, azul, negro, etcétera, y después todas las subvariedades que vemos ahí. La yerba mate, hoy estamos solamente hablando de yerba tradicional, suave y algún que otra variedad. Tenemos como para inspirarnos del té, ya lo creo, porque la variedad y la diferentes tipos de productos hacen que haya cada vez más segmentos y además nos enriquece muchísimo las posibilidades de diseñar estrategias. Y el otro producto que digo es el vino argentino, que acá digo, ¿cómo era el producto hace 50 años? Cuando mis padres tomaban vino blanco o vino tinto, era vino en damajuana, no había mucha sofisticación. Pero hoy, si miramos, por ejemplo, una góndola de vino en un supermercado y comparamos la botella más barata y la botella más cara, estamos hablando de diferencia de 10, 12, 14 veces entre el vino más caro y el vino más barato. Si vamos a ese mismo supermercado, la góndola de yerba, ¿cuánta diferencia hay entre la yerba más cara y la más barata? Como mucho podemos decir el doble. ¿Tantas calidades distintas de vino hay o hay mucho trabajo de educación al consumidor que aprende a identificar distintos tipos de vino que después eso se traslada al consumo y a pagarlo precisamente? ¿Qué podría aprender la yerba mate del vino? Acá tomo algunos ejemplos. El vino habla mucho de esto, del terroir y la denominación de origen. Esto que vemos a la izquierda son todas las regiones vitivinícolas argentinas que existen, desde la zona norte, la zona de Cuyo, la zona de Patagonia y después las subzonas que hay ahí. Cada vino tiene un nombre propio. Hoy el vino de Chañar Mullo o el vino de cualquier zona de Agrelo, de Mendoza o de Cafayate, Salta, tiene sus características propias. La yerba, si bien tiene sus regiones, lo que vemos a la derecha es lo que el INIM define como las diferentes regiones, todavía el consumidor no está educado para decir, esta es la típica yerba del sur de Misiones, o le siento sabores de notas de Andresito y esta es de Apóstoles. No, porque no hay una educación, no hay una gimnasia y generalmente dentro de un paquete están mezclados un montón de zonas. Entonces ahí hay una posibilidad de trabajar para poder educar al mercado. El tema de los varietales, el vino tiene un montón de varietales, si bien son distintos tipos de uva y las hierbas no son distintos tipos, sí se puede trabajar, que acá yo celebro lo que hizo la Merced, cuando empezó a desarrollar esto de segmento de monte, de campo, barbacoa. Es un intento de inspirarse en algo parecido a lo que hace el vino para que la gente tenga distintas opciones y empiece a educarse. El tema de la figura del enólogo, acá lo pongo a Alejandro Vigil de ejemplo. El enólogo en el mundo del vino es un personaje que tiene como, le agrega prestigio al vino cuando uno muestra la cara del enólogo, además de humanizar la marca, digamos. La mayoría de las marcas de yerba, nadie sabe quién es la persona que está atrás, quién es el yerbólogo que elabora eso. Yo creo que es algo que podemos inspirarnos. Yo acá pongo un ejemplo de una yerba que se llama Araí, que es una
un emprendimiento más pequeño, pero que la dueña se muestra todo el tiempo mostrando, haciendo los blends y creando sus propias creaciones. Es el camino que yo creo que la yerba puede empezar a identificar. Esto de la pirámide de productos, que el vino lo tiene tan desarrollado, varietales, reserva, gran reserva, ícono, y después hablando horizontal, permite esto, por ejemplo, lo que hablamos al principio de la diferencia de precio que hay entre un vino ícono y un vino varietal joven. La yerba podría empezar a desarrollar este tipo de escalas de calidad para empezar a trabajar mejor. Y acá voy a poner de ejemplo a vos, Sol, que CBC tiene una amplitud horizontal gigantesca y además tiene sus marcas premium como para prestigiar. Seguramente el volumen de venta de una y otra es bien diferente, pero ayuda a cubrir todos los posibles segmentos del mercado y te permite trabajar después con distintas herramientas de marketing para cada uno de esos segmentos. El concepto de las vinotecas, que son lugares especializados en vino y muchas variedades de vino y muchas marcas que no se consiguen fácilmente, casi no existe en la yerba. Hay muy poquitos ejemplos y vinotecas en Mendoza, que es donde uno espera verlas, hay un montón. Acá, por ejemplo, yo soy de Misiones, se supone que es el lugar de origen de la yerba mate y no lo tenemos desarrollado. Este ejemplo que estoy poniendo acá se llamaba Sion Boutique de Yerba Mate y estaba en Santa Fe, ni siquiera estaba en Misiones. Y encima cerró. Este ejemplo es de vuelta a Araí, pero no es multimarca, es su propia marca, pero es como el local donde te asesoran y te permite crear tus propios blends. Este es un pequeño emprendimiento acá de Posadas, que tiene por ahí hierbas de marcas que no se consiguen tan fácil en el supermercado, pero hay mucho para desarrollar ahí. Bueno, de diseño y branding, acá yo muestro ponerle cómo eran los vinos antes. Eran serios, eran poco amigos de diseños así medio jugados, no se usaban colores, buscaban mostrar seriedad, porque si no, no se consideraba que el vino era bueno. Y fíjense cómo son los diseños hoy, y los nombres de marcas son como estrafalarios. Antes nos animarían a hacer eso. La evolución que tuvo el vino en tema de diseño fue casi revolucionaria. En ese sentido, la yerba puede tomar. Este cuadrito me parece interesante mostrar simplemente que cuando compramos una botella de vino, el componente vino, o sea, el producto que está dentro, representa el 50% del costo de lo que estamos comprando. El resto, la botella, el tapón, la cápsula, la etiqueta, completan el otro 50%. Es decir, que el 50% de lo que pagamos por una botella de vino representa los esfuerzos del producto por posicionarse y por crear una imagen. En el caso de la yerba, más del 80% es yerba. El resto del envase, las tampillas son casi despreciables. Eso es un ejemplo de cómo una y otra industria hacen esfuerzos por diferenciarse ante los ojos del consumidor, porque el 50% del producto vino va a la basura después. Acá algunos ejemplos interesantes, lo que es susurro nativo y lo que es porongo, por trabajar su imagen y su branding. Después este tema de los descriptores aromáticos, que en el mundo del vino es infinito y a todos nos encanta aprender, creo que se puede aplicar perfectamente como todo producto agrícola en la yerba mate, y aquí voy a poner de ejemplo nuevamente a producto etiqueta negra, porque me encanta la descripción. Acá dice que es una yerba con mucho cuerpo, entrada levemente amarga y picante, aparece en el primer momento peperina, al final el poleo y la frescura de la menta, muy poco astringente y al final de boca es muy fresco y persistente, deja un recuerdo fresco, dulce y mentolado en la garganta, muy equilibrado en todos sus aspectos. Es el mismo lenguaje que usaría un sommelier de vino, pero aplicado a la yerba mate. Es una muestra de que se puede trabajar por ese lado, educar al consumidor para que interprete correctamente el producto. Y finalmente esto de los premios y puntuaciones, que en el vino a veces usar las puntuaciones de los concursos o los stickers de premios es una manera de ganarse consumidor, porque generalmente el consumidor de vino es medio inseguro, hay tanta oferta que no sabe qué elegir. En la yerba hay un intento de hacerlo a través de este premio de Caminos y Sabores, que en algún momento ganó Piporé, el último ganador de las últimas ediciones es Andresitos, y ellos colocan el sticker de ese premio en el paquete. Es un ejemplo de lo que podría ir por el lado del vino, que también es una vía de educar consumidores y diferenciarse. Bien, para terminar, hora de pensar en grande, dejar de ser productores y empezar a ser diseñadores de experiencia. La yerba mate no compite por precio, compite por experiencia, y el futuro está en integrar identidad más innovación. El desafío es pasar de pensar como productores a pensar como diseñadores de experiencia global. Hasta acá llego yo y ahora te paso la palabra, Sol. Gracias, Silvio. No sé si Bueno, qué dejo de compartir. interesante. Yo te iba a preguntar, ¿no querés primero ver las preguntas y respuestas que teníamos ahí? Seguramente hay Ok, algunas para vos.
Si les parece, me parece buena idea, Sol, porque la verdad es que tenemos muchísimas preguntas. Gracias a todos por participar, por sumarse y gracias desde ya, Silvio, por la exposición. Sumamente interesante. Pero bueno, vamos a leer algunas. Va a ser imposible leer todas porque son muchas. Esto voy a tratar de ir de la más general a la más particular. Comienzo con una de Juan que dice, al análisis de ventas en toneladas sería bueno mencionar datos de importaciones. ¿Consideran ustedes, en base a su experiencia, que el blend uruguayo o el brasilero ganan mercado tanto en el país como en el exterior? El blend uruguayo, que vino de la mano de Canarias y que a la vez vino de la mano de una moda que se generó a través del Mundial, los jugadores de fútbol, es un ejemplo interesante porque fue como una contratendencia que venía yendo hacia otro lado. La vedette de la yerba mate desde hace un buen tiempo fue Playadito, que generó un blend que era una molienda gruesa, con poco palo, poco polvo, suave, muy suave, que es un blend que entró muy bien en Buenos Aires y en bueno, todo el país central. Canarias es un estilo diametralmente opuesto y que si bien entró como una moda, de alguna manera algo fue quedando de eso. Entonces podemos decir que es muy poquito todavía, creo que no, que además por el precio, porque es un producto importado, todavía no puede llegar a ser, digamos, tener demasiada incidencia, pero no deja de ser un ejemplo interesante para ver cómo, sobre todo en los segmentos jóvenes, hay como una contratendencia a lo que veníamos acostumbrados. Bueno, y acá leo otra que me parece interesante y puede, creo que hasta llegar a ser divertida la respuesta. María de Los Ángeles consulta, ¿por qué a un sirio le gusta el mate y a un norteamericano no? ¿Tiene que ver con algún contexto histórico o cultural? Muchas gracias. Me encantaría responder esa pregunta diciendo que fue fruto de una planificación estratégica que dijimos vamos a conquistar el mercado sirio y fuimos exitosos. Pero la realidad es que los sirios toman mate por una cuestión histórica que fueron por inmigración. Cuando ellos fueron invadidos por los turcos a fines del siglo XIX, hubo una gran oleada de inmigrantes a América, muchos se instalaron en Argentina y como ellos tienen esa costumbre de tomar té en ronda, fumar shisha, la pipa árabe, y muchos no toman alcohol por religión. El mate de alguna manera entraba perfecto en esa costumbre, la incorporaron a la costumbre, cuando volvieron a Siria se llevaron y la contagiaron por allá. Fue fruto de algo histórico, de un proceso que es imposible de replicarlo en otro mercado, por esa razón ellos toman y otros países no. Que también se da en el fenómeno ahora de Turquía, ¿viste, Silvia? Interesante también cómo hace unos años no era uno de los países que se exportaba y tal vez hoy estás hablando de uno de los, están dentro de los 5 mercados de exportación de producto, ¿no? Me parece muy interesante eso. Sí, pero siguen siendo los sirios que viven en Turquía, Por lamentablemente. eso digo, como que se da este fenómeno donde ellos van llevando su tradición a donde van. Sí, que es un punto interesante, Sol, porque ¿qué pasa? O sea, en principio te ves beneficiado por esa especie de problema, pero después se tranquiliza el problema en Siria, los sirios se vuelven a Siria y el mercado de Turquía se cae a pedazos. O sea, es como que no Bueno, pero estás algunos exento. van a quedar, Algunos van a quedar. Sí, siempre es, queda gente es nueva diferente el caso de que Turquía que el caso adopta. de Alemania. Es difícil que los que se instalaron en Alemania vuelvan. Y los que están en Turquía están más cerquita y puede ser. Pero bueno, eso lo estamos haciendo. No, Futurología, pero me Sí, parece interesante la pregunta y está buenísimo porque a veces exacto. es un poco esto, como dijo Silvio, ¿no? Muchas veces las cosas, esto son espontáneas, tienen que ver, responden a otras razones. Bueno, Dios, ahí estamos nosotros para tratar de participar activamente en el mercado. bueno, Bien. si les parece, damos sí ahora paso a Sol y después, cuando Sol termine la exposición, vamos a seguir leyendo alguna de las consultas, porque como les digo, son muchísimas y si leemos todas, no va a tener tiempo Sol y lo que nos interesa es poder contar y escuchar su experiencia. Bueno, muchas gracias. Gracias a Silvio también que me permitió conversar con él a medida que iba pasando su exposición. Me resultó siempre muy interesante. Espero que haya sido así también para ustedes. A mí me gustaría ir un poquito hacia atrás, como dijo Silvio al principio de la charla. Él hablaba justamente de que muchas veces hay tradiciones que estaban o costumbres que estaban arraigadas y tal vez por muchos años no se visibilizaba, ¿no? En realidad, los primeros tomadores de hierbas con agregados
ya fueron los guaraníes, fueron los jesuitas, y entonces qué interesante, porque por muchos años en el mercado de la yerba mate, los productos eran, digamos, la yerba mate tradicional. Ahí fue cuando en 1978 mis padres, a través, ¿no?, de la observación de otras de las costumbres que sucedían en ese entonces, sobre todo en la provincia de Córdoba, de donde nosotros somos oriundos, la gente le agregaba yerba al mate, hierbas al mate. Y eso me parece muy interesante porque, como dijo Silvio, en función a esta charla, ¿no?, que estamos haciendo acerca de innovación, lo primero que tenemos que entender que la innovación es un proceso de disrupción, que es un proceso donde si pensamos que haciendo lo mismo vamos a lograr algo diferente, entonces seguramente no podamos hacerlo. Si creemos que es de gran volumen, tampoco. Con lo cual, bueno, lo primero que yo celebro en esa historia es haber observado las costumbres propias y haber pensado en animarse a llevar adelante un producto diferente, como fue en ese momento CDC Hierbas Serranas, que fue la primera yerba mate compuesta de la Argentina. Y bueno, y todo lo que significó ese camino, ¿no? Primero porque, por supuesto, que tenía esta cuestión de ser controversial, ¿no?, de hablar un poco de proponer otras alternativas al consumo tradicional, y inclusive se encontró también con algunos desafíos que tenían que ver con el índole de lo legal, ¿no?, donde en realidad ni siquiera había un código alimentario argentino que permitiera comercializar este producto como lo conocemos en grandes superficies, en supermercados. Y bueno, ese fue uno de los primeros desafíos que tuvieron que afrontar mis padres, y bueno, finalmente lograron hacer ese cambio en el Código Alimentario Argentino, lo que le permitió seguir expandiéndose. También lo uno un poco a lo que nos pasa muchas veces en el mercado de la exportación, porque siempre de la historia hay aprendizaje, y en el día también de hoy muchas veces nos encontramos con regulaciones, normativas que nos propone el mercado externo, y tenemos que saber sortearlas o prepararnos. Entonces, creo que siempre, en parte, digamos, lo que tenemos que tener es un espíritu, es una actitud positiva con respecto a todos esos desafíos, ¿no?, que se van presentando. A lo largo ya de estos, bueno, nosotros hace 48 años que estamos en la industria de la yerba mate, como decía ahí Silvio, en la frase final, tal vez nosotros empezamos de otra manera. En ese garage de la provincia de Córdoba, digamos, lo que surgía era sobre todo un producto que se comercializaba, no teníamos ni producción propia, ni campos, ni, diría que prácticamente muy pocos recursos. Y así todo, ahí lo que predominaba sobre todo era un buen producto, una buena idea, un packaging diferente, una historia. Y eso fue lo que intentamos honrar todos estos años, ¿no? O sea, CDC es sinónimo de innovación también, porque a lo largo de los 48 años hicimos prácticamente más de 30 productos, de los cuales, bueno, hoy están vigentes 19. Con lo cual intentamos en esa propuesta de variedad acercar diferentes experiencias de sabor a nuestros consumidores. Creemos que esa es la forma de conectarnos con ellos, de hacerlos parte de esta historia, de esta transformación que tiene el mercado de la yerba, tanto nacional como en el mundo. Muchas veces en la compañía hace unos años habíamos también decidido expresar nuestro propósito, y hablábamos justamente de una experiencia de sabor y felicidad en cada mate, esto que hablábamos al principio, ¿no? ¿Cómo logramos realmente transmitir todo aquello que vivimos cuando tomamos un mate? Creo que eso es algo que nos enriquece. Y en estos años, bueno, yo sacaba la cuenta, hace 25 años que trabajo en la compañía, nací, digamos, me crié acá, y hace 25 años que trabajo y hice prácticamente 25 desarrollos, con lo cual es casi uno por año, y muchos de ellos no funcionaron, otros permanecen, pero creo que lo interesante cuando hablamos de innovar es esto de generar algo bien sistémico, o sea, entenderlo como un conjunto. Es como expresamos anteriormente, es una propuesta de sabor, es un packaging diferenciado, es tratar de conectar
con los consumidores, los que ya tenemos, los nuevos, a través de historias, de experiencias, por supuesto, que nos ayudan y digamos, nos benefician, tener canales de comunicación directos, poder tener la posibilidad de hacer, exhibir en diferentes ferias o a través mismo, por ejemplo, de estas capacitaciones que generan los organismos, ¿no? Que nos permiten poder contar y llevar adelante el éxito luego de la comercialización, ¿no? También resumiendo un poco para traer, estoy tratando de hacer también como un resumen de las cosas que encuentro positivas a la hora de exportar. ¿No Entiendo querés que que... comparta la presentación tuya? Bueno, sí, como quieras. Yo fui pasando un poco, tratando de teorizar un poco sobre lo que habíamos hablado, lo que te escuchamos y qué podía ir contando, pero también creo mucho en el tema de los sellos, de cómo de alguna manera nos dan ese compromiso o nos permite, ¿no?, visibilizar nuestros trabajos hacia afuera. Ahí, bueno, Silvio me va a poner la presentación, así que voy a tratar de retomar desde aquí un poco esto de lo que decíamos, ¿no? Es una invitación, CBC es una invitación a compartir y seguir disfrutando de esta ronda, ampliarla. Creo que un poco, como mencioné, CBC en ese momento, cuando nació, y en el día de hoy lo que buscamos siempre es generar disrupciones en la historia y en la industria de la yerba mate. Pues podés pasar. Gracias. Bueno, ahí están mis padres, para que los vean, en aquel primer mate que siempre contamos y graficamos que fue en la localidad de San Francisco, Córdoba, donde hubieron esta tremenda oportunidad y yo creo que nunca terminaron de ser conscientes de la innovación que estaban generando hasta el último tiempo. Bueno, hoy trabajamos con mi hermano, ahí estaba mi hermano también, y bueno, hace yo muchos años ya que estoy a cargo de la dirección de la compañía, como decía, hace 25 años que trabajo y en parte siempre me desarrollé en el ámbito del marketing y de digamos, los nuevos productos, ¿no? Ese es lo que más me gusta, además de, bueno, disfrutar el resto, pero eso me siento siempre muy, muy, muy cómoda, muy feliz de haber logrado desarrollar tantos productos. Ahí mostraba un poco, buenísimo que lo pusiste, porque se ve en 1978 esto que yo hablaba de tener un primer pack ya con una marca, qué importante que es a la hora de innovar, ser claros con nuestros mensajes, definir bien a quién le estoy hablando, cuál es el momento de consumo para este producto. Creo que es una de las preguntas que nos tenemos que ir haciendo en la medida que hacemos una propuesta nueva. Bueno, en el 98 hicimos la irrupción con las saborizadas, eso también fue realmente algo innovador, ¿no? O sea, veníamos de hacerlo con hierbas serranas y luego fueron las saborizadas también a través de la observación de esta costumbre de agregarle sabores al mate. Y bueno, y se consagró en el 2000 cuando hicimos el jingle, jingle de culto nuestro que era CBC saborizada, siempre la más tomada, que lo han escuchado en diferentes canales, ¿no? En su momento de fútbol principalmente. Después, bueno, desde 2001, digo, un poco ahí también está a veces las historias de las crisis que hemos atravesado a nivel país y como muchas veces se ha hecho complicado poder innovar Silvio, perdón, y bueno, así todo, en el 2007 hicimos nuestra primera línea de yerbas funcionales, un poco respondiendo también a las tendencias en ese momento del mundo y pensando en agregar propuestas de valor al consumidor en un producto que es tan emblemático y tan reconocido por todos nosotros, tener la posibilidad también de tener otros ingredientes, ¿no?, que aporten bienestar para todo lo que es el cuerpo, ¿no?, y la energía en este caso. Bueno, después hicimos un proyecto también con mi primer mate, tratando también de responder con un eslogan que era felicidad, digamos, también, ¿no? Como en mis primeras... Ay, se me fue la palabra, justo, me olvidé, se me fue. Bueno, ya me va a venir. Un amor que va creciendo, ahí está, perdón. Un poco pensando siempre en esta primera aparición ¿no? de cuando hacemos esa primera experiencia de prueba del mate. Entonces dijimos un amor que va creciendo, ¿no? Porque es algo que es adaptativo, como decía Silvia, ¿no? Es un sabor que no está tal vez al principio tan
no es tan agradable y bueno, lo vamos como desarrollando. En 2018 hicimos justamente el lanzamiento de CBC Etiqueta Negra, respondiendo también a las tendencias de tratar de acercar una yerba diferenciada. Creo que ahí sigue habiendo muchas oportunidades para todos, tratando también de contagiarnos con otros mercados, ¿no? Y cómo a partir de esas inspiraciones también podemos llevar adelante nuevos desafíos, nuevos productos. En el caso del emoji, me parece muy emblemático por esto que mencionaba hace un ratito, ¿no? Del sistema de innovación. Cuando muchas veces pensamos en innovar, además del producto y todo lo que veníamos conversando, del packaging, la importancia de transmitir experiencias, es también pensar en aquellas cosas que hacen al producto. Cuando en el 2015 nos dimos cuenta que no había un emoji para poder compartir, querés tomar un mate, venía a casa a tomar un mate, tomamos mate, ¿no? Y nos dimos cuenta que no estaba dentro de los dispositivos móviles. Bueno, empezamos a hacer una campaña de difusión, pidiendo firmas básicamente para poder presentar esta campaña en Unicode, que es el responsable de dar estos emojis. Y bueno, después de muchos años de trabajo y una serie también de trabajos colaborativos que se hicieron a través de periodistas y diferentes figuras, se logró tener el emoji del mate, que hoy está en todos los dispositivos móviles. Ese Entonces, punto, Sol, yo creo que además sí, es un ejemplo de cómo fue liderado, fue una iniciativa de CBC, pero que se subieron todas las marcas a ayudar de alguna manera, ¿no? Como que se generó una situación donde si bien son todas marcas competidoras que se matan en el mercado, pero a la hora de generar ese emoji fue un lindo ejemplo de cómo se subieron todos al mismo tren y bueno, ahí está el resultado exitoso después de que hoy todos usamos el emoji del mate todos los días. sí, para mí fue eso también, por eso lo traigo muchas veces y lo menciono, no para decir nosotros lo hicimos, sino nosotros vimos que esto estaba faltando y propusimos como que sea algo colaborativo, que en realidad entendamos que a partir de este emoji cualquier persona en el mundo por lo menos iba a pensar, o sea, los que ya lo usaban y lo necesitaban, hermoso, y los que no, que puedan entrar en una pantalla y decir, ¿qué es esto? ¿No? Generar esa curiosidad, que era un poco para mí todo está anclado, ojalá lo pueda expresar correctamente, pero de alguna manera hay que entender, por eso cuando yo decía sistémico, es que esto es un conjunto de todas acciones que en realidad se van entrelazando. Y es justamente eso lo que nosotros tenemos que seguir siempre pensando en cómo agrandar esa mirada del mate en el mundo, cómo hacemos para acercarnos a otras culturas también. Y bueno, después siempre hacemos restylings, la verdad, desde que nacimos, hoy no tenemos miedo a los cambios, ¿no? Siempre pensamos que siempre tenemos que estar cerca de nuestros consumidores, ellos son nuestra luz, nuestra lámpara, entonces, bueno, también pusimos en la línea de tiempo un poco eso, cómo fuimos transformando los productos, muchas veces le hemos cambiado los nombres pensando en una nueva posibilidad, muchas veces hemos agregado textos, digamos, agregando dentro del producto, del paquete para poder transmitir mejor las historias, los beneficios. Bueno, en 2023 hicimos también CBC Fusión, que es un producto también pensado bastante para exportación, ¿no? Que nos permite acercar la costumbre de otra manera. Son unos saquitos a base de yerba mate con sabores y con hierbas. Y bueno, en esto de también, viste, buscar otras formas de conectarnos con el mundo. Y bueno, recientemente nuestra yerba mateando, que es la primera yerba que hacemos, bueno, la yerba común, digamos, directamente envasada en origen en Santa Ana. Si querés pasar, Silvio, que vengo medio rápido, también me apuré un poquito porque se nos está yendo la hora, no quiero demorar, pero me parecía que esta parte también era un poco interesante de tenerme los productos para que también puedan ver cómo hemos trabajado en el portfolio a lo largo de los años y cómo uno, digamos, a través de los cambios que pueda generar, siempre genera nuevas oportunidades de mercado. Bueno, estos eran los sellos que hablábamos, así que no me voy a detener. Esto es justamente la innovación, ¿no? Estos son por ahí nuestros grandes hitos en el mundo de la comunicación, el jingle de culto de CBC Saborizada,
el emoji, la campaña del emoji para el mate, que la empezamos en 2015 y finalizamos en 2019 finalmente con el emoji, y ahora estamos desde 2023, lanzamos la campaña Rubio de Mate, que bueno, también es una iniciativa que nos viene muy bien en este momento, en esta charla, que es tratar de lograr que el Día Nacional del Mate se transforme en el Día Mundial del Mate, un poco también cambiar esa efeméride que nos permita de alguna manera al mundo entero hablar del mate, sería fabuloso, así que también contamos con todos ustedes, si pueden ingresar a nuestro Instagram y firmar la petición. Estamos tratando de hacer el mismo camino que hicimos con el emoji. Esto es, la verdad es una iniciativa nuestra, pero es para todos. Como decía Silvio, creo que son en esos momentos donde tenemos que entender que, bueno, que juntos, digamos, logramos más cosas para esta bebida que para nosotros realmente simboliza tantas cosas fabulosas, ¿no? Bueno, acá un poquito le di un poco más de espacio a Mateando, porque nuestra primera yerba mate para mí también es un hito en cuanto a la innovación, tal vez para nosotros, con una forma diferente, ¿no? La pensamos también con un envase sustentable, un poco también siguiendo las tendencias del mundo, donde intentamos llevar adelante un packaging que pueda, digamos, ser reciclable, es de un sabor suave también, bueno, estacionamiento natural, bajo contenido de polvo y palo. La verdad que es un producto que nos llevó mucho tiempo por desarrollar y además que lo envasamos en Santa Ana, que es uno también de los principales por ahí diferenciadores de nosotros, que tenemos nuestra planta en Córdoba, como desde el día que nacimos, ahora que también estamos haciendo esta línea de envasado en la provincia de Misiones. Así que estamos muy contentos de poder completar esta ronda para nosotros y un poco siempre seguimos pensando en qué más podemos agregar a este mercado, ¿no? tan fabuloso que tenemos. Acá los sabores de cerveza en el mundo. Yo sí destaco, lo decía desde el inicio, creo que son la suma de pequeñas acciones las que van a cambiar o que van a seguir sumando y aportando a este producto, al desarrollo de nuestro producto. Nosotros hace 10 años exportábamos prácticamente unos menos de 200.000 kilos al año. Hoy ya estamos exportando 1,5 millones de kilos de producto terminado. Sí, comparado con el mercado local es un mercado más bien pequeño, pero yo estoy pero segura y convencida de que en definitiva es un mercado que va a seguir desarrollándose, que va a seguir creciendo, porque el interés por nuestros productos están, porque las propuestas que tenemos son atractivas, porque buscamos hablarles también a esos consumidores y hacer una experiencia ¿no? generalizada. Así que nos somos muy contentos de haberlo logrado y bueno, siempre también destacamos, ¿no? la importancia de que los organismos nos puedan acompañar a todas las empresas, porque muchas veces tener esa cultura exportadora para una pyme sigue siendo un desafío, igual que para un emprendedor. En ese sentido, las diferencias son de escala nada más, pero el desafío es para todos, así que bueno, valoramos mucho este tipo de programas como Marca País también, que nos han permitido a nosotros participar en diferentes exposiciones y al día de hoy seguir compartiendo propuestas, ¿no? de comunicación y de producto en todo el mundo. Pasé un poco rápido, espero que haya estado bien. Si hay preguntas, por favor, bienvenidos. No sé si hay algo que me quieran preguntar vos, Silvio, de lo que fui comentando, si hay algo que te quedó. Nos refuimos de tiempo, pero bueno, esperemos que por lo que veo están todos conectados todavía. Interesante la charla. Muchas gracias a todos por haberse quedado hasta acá. Bueno, es un poco mostrar, como decíamos, este caso que es el nuestro, nuestra historia, como seguramente hay muchas otras, pero bueno, un poco seguir siempre graficando que la innovación es algo que funciona también de adentro hacia afuera. Y Yo bueno, cómo solamente nos quiero agregar, Sol, nutrimos. porque hay cosas que vos no podés decir porque no podés hablar de vos misma con tanto énfasis, pero que CBC es un ejemplo de empresa que está constante, que no se queda quieta, podemos decirlo así. Todos estos ejemplos que vos diste, las iniciativas de
desde el emoji a lanzarse con una yerba tradicional, cuando siempre el foco de CBC estuvo por otro lado, es un poco un ejemplo de lo que hace CBC a nivel marketing constantemente. El ejemplo de CBC para la industria es algo que deberíamos de alguna manera inspirarnos todos, en el sentido de estar siempre buscando y no quedarse quieto con lo que tenemos. A veces la tentación de decir, ¿para qué? Si estamos bien así como estamos, es muy grande. Porque estamos hablando, bueno, yo dije 98% de penetración, es como si, ¿para qué queremos más? Pero un poco la intención de la primera parte de esta charla era empezar a ver señales de si nos quedamos quietos, esto en algún momento puede llegar a tener algún tipo de riesgo. O quedarnos solamente con nuestro mercado interno, que está bien, pero somos muchos los que vendemos hierbas o muchos jugadores en el mercado. Entonces la idea es que esto vaya creciendo y seguir desarrollándose y llegar al mundo. Ojalá el mundo algún día adopte esta infusión como algo habitual, como lo hacemos nosotros. Siempre decimos, no saben lo que se pierden, pero Hermoso. encontrar la vuelta por el lado de todo lo que estamos hablando. Es que esto es una pasión, es algo que, con lo que creo que los que estamos inmersos en el mundo del mate, tanto de la industria, los productores, los comercializadores, los consumidores, todos sentimos ese fuego adentro, ¿no? Entonces, no, para mí jamás es quedarse quieto, porque es lo contrario, siempre hay que pensar que el mundo está en constante movimiento y lo único posible siempre es el cambio, y es esto, es salir, digamos, ser disruptivo, pensar diferente, eh, nada, tratar de entender, digo, leer mejor a nuestros posibles consumidores. Bien. Gracias, Silvia, por tus palabras también. No, por favor, te la ganaste. Florencia, no sé cómo querés que sigamos. Bueno, nuevamente agradecerles a los dos antes de leer algunas preguntas porque, bueno, ustedes tienen acceso a la sección de preguntas y respuestas y van a leer que hay muchísimas y además palabras de agradecimiento, destacando la excelencia de la charla, de la calidad de los expositores y el interés en la temática. Así que de parte de la agencia no solo agradecemos a ustedes dos, sino también a María Marta de INIM, al Instituto Nacional de la Yerba Mate Argentina, que fueron nuestros socios en esta actividad. Gracias a ellos dimos con Silvio y bueno, desde ya Sol es una amiga de la casa, así que muchas gracias al INIM y creo que esta va a ser fue un primer pasito de un futuro de trabajo conjunto. Les recuerdo a todos que les dejamos un link que lleva una encuesta. Para nosotros es muy importante que la puedan completar, porque también de ahí sacamos los datos de contacto para enviarles la presentación de los expositores. Ahí van a poder ver la presentación de Silvio, de Sol. Silvio deja sus datos de contacto para que puedan hacerle cualquier consulta. Un profesional de muchísima trayectoria en el rubro de alimentos y bebidas. Y sí, Sol, te quiero leer una consulta para vos. Dice Luciano, consulta: hola Sol, me interesa saber y poder conocer más sobre el proceso de exportación, especialmente cómo manejan los desafíos del packaging para diferentes mercados. También me preguntaba si según las diferentes regiones donde exportan, tiene una estrategia específica para seleccionar los agentes de carga, si trabajan con un proveedor de logística global exclusivo o prefieren colaborar con especialistas locales en cada mercado. Admiro la presencia global que han logrado. Gracias. Bueno, muchas gracias, Luciano, por tu pregunta. Mira, respondiéndote a algunas cosas, justamente yo creo que lo que hemos hecho en este último tiempo, entendería que bien, fue seleccionar los productos que vamos promocionando en las distintas plazas en función un poco de ya las experiencias que vamos como recabando, ¿no? Entendiendo, depende de los países, muchas veces entendemos que hay sabores que son más propios de esos países, de esas culturas. Después, en el caso puntual del packaging, nosotros en este momento comercializamos el packaging igual que en Argentina. Creemos que llegado el tiempo, digamos, seguramente habrá algunas variaciones que vamos a ir haciendo para ir adaptándolo. Un poco eso siempre es el feedback, ¿no? Ahí yo quiero mencionar eso porque si no es muy difícil muchas veces para todos, ¿no? Digamos, hacer cosas tan personalizadas. Después cuando
cuando vamos a las áreas industriales, las cosas se complican un poco. Entonces, tener el feedback de la gente, de nuestros colaboradores en el canal de distribución, ¿no? Me parece que es ahí donde vamos entendiendo cómo seguir ajustando. Hoy siempre pensamos sí que los packaging que nosotros tengamos, tanto nacional como internacional, respondan a las preguntas de nuestros consumidores o de alguna manera le acerquen toda la información que vayan a requerir. Y bueno, y manejamos también digamos, el tema del QR, que hoy en los últimos años, digamos, fue algo muy positivo, donde ahí sí podemos ampliar la información que brindamos de esos productos en otros idiomas o con consultas específicas. Y respecto a lo que es la forma de comercializarlo, distribuirlo, la verdad es que ahí, bueno, nos manejamos mucho con la gente de comercio exterior, nuestra, que ellos van también conversando con los despachantes, ¿no? Cuáles son las mejores estrategias. En principio no tenemos ningún acuerdo puntual o exclusivo, si esa es tu respuesta, tu pregunta. Y te digo que también ahí nuevamente yo agradezco mucho a la agencia argentina porque realmente a través de ellos, o sea, acérquense, hay un montón de espacios donde puedan ustedes evacuar esas dudas o consultas porque, bueno, hay realmente muchas personas interesadas en seguir llevando nuestros productos argentinos al mundo. Yo déjame sumarle a lo que acabas de decir, Sol, y especialmente esa última partecita que dijiste. La forma por excelencia de desarrollar mercado, de conocer importadores, de conocer lo que está pasando e informarse, son las ferias internacionales, donde converge toda la industria de alguna región geográfica en un solo lugar. Es una inversión, sí, por supuesto, pero lo vale de todo sentido. Y ahí sí, los dos organizadores de esta charla, que son la agencia, los que somos más viejitos le seguimos diciendo exportar. Total, Es más sí. fácil que Por decirle eso digo Agencia agencia, perdón. Argentina de Inversión y Argentina de Comercio Inversiones Internacional. y Comercio, gracias. Y por supuesto que el INIM, el Instituto Nacional de Yerba Mate, en ese sentido, para ayudarnos a todos los productores a promocionar y conocer el producto a través de la feria, la agencia se encarga de los espacios de los pabellones argentinos y el INIM viene específicamente de lo que tiene que ver con la yerba mate. Y hay una cantidad enorme de formas de acceder y de facilidades y de herramientas y de datos e información que a veces ni siquiera estamos conscientes. Entonces, eso último que dijiste de invitar a acercarse a la agencia es una manera para empezar, es un primer paso desde ya. Y después, bueno, a partir de ahí descubrir la cantidad de formas que hay para poder acceder a eso después. Bueno, muchas gracias a ambos por destacar el trabajo que hacemos desde la agencia. Y hago una última pregunta, en realidad son dos en una, para no extendernos tantos en el tiempo. Bueno, Roxana consulta si cómo consideran ustedes, o si consideran ustedes que la indicación geográfica de que goza la yerba mate desde el 2016 agrega valor al producto y a la vez haciendo un mix. ¿Por qué consideran ustedes que estos productos innovadores que tienen, utilizan yerba mate, los que mencionaste vos, Silvio, al inicio, no pegan tanto, sí en el exterior, pero no pegan tanto a nivel interno, en el mercado interno? Con esas dos preguntas nos despedimos. Bien, la primera parte era lo de la indicación geográfica. Mira, toda iniciativa de ese tipo sirve para darle autenticidad al producto y para darle identidad sobre todo. Tengan en cuenta que nosotros competimos contra hierbas de otros orígenes, básicamente Paraguay, Brasil, y bueno, Uruguay podemos decir que también, si bien ellos no son productores, pero lograron imponer sus marcas. Entonces la identificación geográfica argentina sí nos permite de alguna manera darle identidad, no deja de ser un sello que podría interpretarse como calidad también, porque hay que cumplir con ciertas especificaciones. Así que sí, todo ese tipo de iniciativas son bienvenidas. No sé, ¿qué opinas, Sol? Lo mismo, de hecho yo lo destaqué nosotros mismos, ¿no? Que tenemos el sello IRAM, ISO 9001, marca país, bueno, libre de gluten, para mí eso, bueno, nosotros hace años, más de 20 años que estamos libres de gluten, porque todo lo que sea promover la salud, promover, destacar el origen, destacar la trazabilidad, digamos, formas de procesos, todos los sellos son acuerdos que nosotros hacemos de alguna manera y están validados por un organismo, con lo cual bueno, es un poco esto, ¿no? Seguir trabajando en esa confianza con el consumidor y en el mundo ni hablar, ¿no? Bien, y con respecto a los formatos alternativos de consumo, ¿por qué no prenden justamente en Argentina? Bueno, creo, por mi parte, la respuesta creo que tiene que ver con que justamente la forma tradicional de consumo del mate está tan
internalizada, es tan parte de nuestro ADN que difícilmente estemos abiertos o no necesitamos probar formas alternativas de consumo. Eso se busca para ganar los mercados donde se rechaza la forma tradicional de consumo. Además hay que tener en cuenta siempre que cuando uno desarrolla, por ejemplo, una bebida energizante a base de yerba mate, también se está metiendo en otro sector. Y en un sector que tiene otra dinámica, otra forma de manejarse y encima que está muy dominado. Primero que está sobrepoblado porque marcas de bebida energizante hay millones y además muy dominado por marcas extremadamente fuertes. Entonces no deja de ser un nicho. Está bueno que se haga el intento, por supuesto que sí, pero es difícil que llegue todavía a un nivel de masividad cuando ya están muy establecidas otras marcas muy tradicionales en ese sentido. Sí, yo comparto ahí con Silvio un poco, conté la experiencia nuestra con Mate Fresco en su momento, en el 2004, y un poco nos encontramos con eso, ¿no? Con otros competidores, con otras también estrategias de comercialización más por ahí agresivas, más instaladas, marcas muy instaladas. Sigo pensando que esto es como todo, una de las preguntas más importantes que tenemos que hacer a la hora de innovar es ¿cuál es el momento del consumo? Y ahí un poco por eso tal vez sea difícil para los argentinos que tenemos un consumo tan permanente de yerba, llevarlo a otros tipos de formatos, ¿no? Pero hay que seguir intentando porque siempre hay nuevas ideas y seguramente en lo que venga existirán otras formas de consumo. Haremos esta charla en 10 años y lo podremos Mm. comprobar, no tengo dudas. Vamos a hablar de lo mismo. Yo tengo un montón de preguntas que recibo incluso por el chat privado, pero lamentablemente creo que nos Sí, extendimos no, demasiado. cuando quieran, también nos pueden enviar las preguntas si quieren desde la agencia y podemos ir respondiendo, no hay problema. Y bueno, pero ha sido para mí un placer haber compartido, haberlo escuchado a Silvio en su presentación. Y bueno, esperamos haber aportado algo a este desafío tan grande que es y tan hermoso, pondría además, que es innovar en el mercado de la yerba mate. Muchas gracias a ambos por su tiempo. Vamos a estar, como les dijimos recién, compartiendo las presentaciones, los datos de contacto de Silvio, redes de CBC también. Así que los invitamos a seguir de alguna u otra manera conectados. Muchas gracias por el tiempo, por la cantidad de preguntas que hicieron, por sumarse tan activamente y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Chau, Chao. chau. Gracias. Chao, chao. Gracias.